Hola a todos, les doy la bienvenida a mi canal. El tema del día de hoy es la de hormonas, factores de crecimiento en la reproducción. La materia es la de reproducción e inseminación artificial. Mi nombre es Marcelo Ticona y soy médico veterinario zootecnista de profesión. Este tema se la dedico a mis jóvenes estudiantes de la Universidad Técnica Privada Cosmos, la UNITEP. Muchachos, pónganle ganas, es un tema bastante bello. El contenido que tengo planificado para el día de hoy es una breve introducción. También vamos a ver lo que son las glándulas endocrinas. Sé que esto ustedes ya se lo saben, ya lo han visto antes, pero vamos a recordarlo. También vamos a ver lo que son las hormonas y qué hormonas participan en esta parte de la reproducción. Así que empecemos con esta imagen. En esta imagen, muchachos, se puede observar cómo ha ido cambiando la concepción que teníamos de cómo funcionaba esta parte reproductiva. Antes se pensaba que solamente el sistema nervioso era el que interactuaba y regulaba las funciones reproductivas. Algo muy lejos de la verdad, pero si hubiesen nacido en esa época, muchachos, solamente hubiesen estudiado eso, nada más. Más adelante se descubre lo que es el sistema endocrino, ya se va complicando el asunto. Ya se descubre lo que es la hipófisis y cómo regulaba la parte reproductiva junto con el sistema nervioso. Ahora, esto se complica aún más, ya que se descubre que el hipotálamo tenía una función de regulación con la hipófisis. Entonces, ya tenemos lo que es el tracto hipotalámico hipofisario, que vamos a verlo más adelante. Y también vamos a verlo esto más adelante. Después tenemos lo que son las gónadas. Estas gónadas cómo interactuaban tanto con el hipotálamo como con la hipófisis. Todo esto en un sistema de retroalimentación. Se complica un poco, pero van a ver que van a terminar entendiendo esto. Más adelante se complica aún más, debido a que se descubre que existen lo que son los factores de crecimiento, que son hormonas que participan en esto de la regulación intragonadal. Aquí podemos mencionar a las activinas y las inhibinas y podemos decir que estas de alguna forma regulan la secreción de hormonas como la FSH. Así que vean cómo ha ido cambiando con el tiempo, muchachos. Así que, como conceptos sencillos, tenemos que el sistema nervioso controla a partir de impulsos nerviosos eléctricos. Algo que lo caracteriza es que son rápidos, ejemplo, el sistema musculoesquelético. Después tenemos acá el sistema endocrino, que utiliza mensajeros químicos u hormonas para regular procesos corporales lentos. Esto es algo que ustedes ya se lo saben. De todos modos, tenemos aquí una imagen. Acá tenemos a una neurona clásica. Ustedes ya la conocen. Aquí está el cuerpo, aquí están sus dendritas y aquí está el único axón con diferentes terminaciones. Las funciones de esta pueden verse en la secreción, en las contracciones musculares o la conexión para que exista un impulso nervioso. Todos estos regulados por lo que conocemos como neurotransmisores. En cambio, en lo que es el control endocrino, en la parte endocrina, tenemos a estas hormonas. Como su concepto lo decía antes, estas sustancias químicas son las que van a regular la función de algún órgano blanco. Para un cambio interno, para alguna secreción, alguna estimulación en la contracción. Tienen que saber, y ya lo saben ustedes, que
sistema es bastante rápido a diferencia de este. ¿Y qué es una hormona? Una sustancia química producida por un órgano o parte de él cuya función es la de regular la actividad de un tejido determinado. Aquí está la pequeña imagen de una hormona, la hormona de la felicidad. Ustedes ya saben cuál es. Vamos más adelante. Empezamos a hablar de lo que son las glándulas. Y aquí observen, muchachos, estas son todas las glándulas que podemos observar. Este es el sistema endocrino de los bovinos. Por un lado, aquí tenemos la glándula pineal, de craneal a caudal. Después tenemos lo que es el hipotálamo junto con la hipófisis. Tenemos a lo que es la tiroides y la paratiroides, lo que son las glándulas suprarrenales, lo que es el páncreas, los ovarios, el cuerpo lúteo en los ovarios, el útero y los testículos. Sé que es imposible, no es común que encontremos tanto los testículos y los ovarios en una sola imagen, pero esta es una imagen gráfica que nos ayuda a entender esto, no se preocupen, chicos. Vamos más adelante. Empezamos con el primer órgano que participa en esta parte de la reproducción, el hipotálamo. Aquí tenemos lo importante del hipotálamo. Ocupa solo una pequeña parte del cerebro. Esta consiste en la región del tercer ventrículo, que se extiende desde el quiasma óptico hasta los cuerpos mamilares. Y este hipotálamo tiene conexiones neurales y tiene conexiones vasculares. Recuerden bien esto. Cuando hablamos de una conexión neural del hipotálamo, hablamos que existe esta conexión entre el hipotálamo y el lóbulo posterior. ¿Mediante qué? Mediante el tracto hipotalámico hipofisario. En cambio, cuando hablamos de conexiones vasculares, hablamos del hipotálamo también, y también hablamos del lóbulo anterior de la hipófisis, de la adenohipófisis, en lo que se conoce como sistema porta hipotalámico hipofisario. Entonces tenemos dos tipos de conexiones. Vamos a las imágenes. Este es el hipotálamo. Y mencionábamos que se encuentra ¿entre qué? Entre el quiasma óptico y los cuerpos mamilares. Y aquí hay una imagen más gráfica de todo esto. Aquí está el hipotálamo, aquí está el quiasma óptico y aquí están los cuerpos mamilares. Esa es la ubicación anatómica. Es bueno que ustedes, chicos, sepan tanto la anatomía como la fisiología cuando estudian algún órgano. Y a su vez este hipotálamo se relaciona con lo que es la hipófisis, la adenohipófisis por este lado y la hipófisis posterior o neurohipófisis del otro lado. Y tenemos una hipófisis intermedia entre estas. Es una parte anatómica que no tiene funcionalidad. Y aquí está lo que mencionábamos. Por un lado tenemos esta vía, el tracto hipotalámico hipofisario, entre el hipotálamo y el lóbulo posterior. Y por otro lado tenemos lo que es el sistema porta, entre el hipotálamo y el lóbulo anterior de la hipófisis. Entonces aquí está la conexión neural de un lado y la conexión vascular del otro. Observen que acá están más vasos sanguíneos. La parte vascular es acá. La parte neural o lóbulo posterior de la hipófisis es acá. Y aquí en esta imagen incluso ya nos menciona qué hormonas se producen en el hipotálamo. Aquí ya empieza a mencionarnos a la vasopresina y a la oxitocina. De este lado, como hormonas producidas en el hipotálamo.
Y vamos a ver que no son las únicas, son bastantes más. Luego acá se puede observar los plexos capilares, las arterias que forman parte de este sistema porta, el sistema porta hipotalámico hipofisario. Sé que parece un trabalenguas, pero lo tienen que saber, muchachos. Y vamos a la siguiente diapositiva, con la hipófisis. La hipófisis, donde se localiza anatómicamente, se localiza en la silla turca. ¿Qué es la silla turca? Ustedes lo saben de anatomía. Es una depresión ósea en la base del cerebro que se ubica en el esfenoides, ¿no es cierto? Eso lo saben bien. Se divide en tres partes: el lóbulo anterior, que ya lo han visto, una parte media y una parte posterior. El lóbulo anterior se lo conoce como adenohipófisis y el lóbulo posterior se la conoce como neurohipófisis, ¿no es cierto, muchachos? Muy bien, entonces esta es la parte vascular, esta es la parte neural. Entre las diferentes especies existen notables variaciones en la anatomía de la hipófisis. Muy bien. Una vez más, la imagen. La adenohipófisis y la neurohipófisis. El quiasma óptico y lo que son, en este caso lo menciona como tubérculo mamilar, pero son los cuerpos mamilares. Entonces acá tenemos al hipotálamo. Entre estas dos estructuras tenemos a lo que es la hipófisis con sus tres partes anatómicas, y después tenemos acá la silla turca, donde se ubica la hipófisis. Esto es lo que podemos mencionar de esta imagen. Vamos a la siguiente imagen. Aquí se observa lo que es la base del cráneo. Observen esto. Esto es todo lo que ustedes han aprendido en anatomía. Bueno, sé que han aprendido aún más, pero con que recuerden que se ubica en la silla turca, y la silla turca se ubica en el hueso esfenoides, es suficiente para mí. Aquí está la imagen de la hipófisis en la silla turca. Y estos después son otras estructuras anatómicas: el agujero oval, el agujero redondo, la fisura orbitaria, el agujero óptico. Son estructuras que ustedes ya conocen, pero que no las vamos a tratar en este momento. El lóbulo anterior de la hipófisis. Les comento, muchachos, que antes se clasificaba a las células que se encuentran en la adenohipófisis por el tipo de tinción que tenían, como cromófilas granulares o agranulares. De ahí se podía ver si eran acidófilas, basófilas, o si no tenían una tinción específica, como las cromófobas. Entonces, esa concepción, muchachos, ha quedado en el pasado. Gracias a la inmunología y la microscopía electrónica, se han descubierto 5 tipos. Y ya esto no es solamente por la tinción, sino que existen 5 tipos de células: las somatotrópicas, las corticotrópicas, las mamotrópicas, las tirotrópicas y las gonadotrópicas. Cada tipo de célula tiene una hormona, o dos en este caso, que son producidas en estas células: la hormona de crecimiento en las somatotrópicas, la adenocorticotropina o adenocorticotrópica en las corticotrópicas, la prolactina en las mamotrópicas, la TSH, la hormona estimulante de la glándula tiroides, en las células tirotrópicas, y estas dos hormonas que son fundamentales en la parte reproductiva, como lo son la folículo estimulante y la luteinizante, secretadas por las células gonadotrópicas. Como ven, chicos, estas células son un poco difíciles de memorizar, pero son células que tienen que conocer.
El lóbulo intermedio está bien desarrollada en el caso de los bovinos y en los equinos. Es lo que podemos mencionar según Jafes en cuanto a esto. El lóbulo posterior tiene una característica especial. No produce ninguna hormona, pero sí se almacenan dos. Habíamos mencionado de forma flash que en el hipotálamo se producía lo que son la oxitocina y la vasopresina. Adivinen dónde se almacenan. Sí, es aquí, en el lóbulo posterior. Así que ya lo saben, oxitocina y vasopresina se almacenan acá. Seguimos con el siguiente órgano, con las gónadas. En ambos sexos desempeñan una doble función. Por una parte tenemos la producción de células germinales, lo que es la gametogénesis, y de otro lado tenemos la secreción de hormonas gonadales, la testosterona, los estrógenos, la progesterona. Son hormonas que participan o que son secretadas por estas gónadas. En el macho se produce esta testosterona por las células de Leydig, o también conocidas como células intersticiales. Ustedes ya lo saben bastante bien, muchachos. Después hablamos en el caso de las hembras, la producción de estrógenos y de progesterona. Ya hemos visto esto, muchachos, que la progesterona se produce en el cuerpo lúteo, y ustedes incluso ya saben qué función tiene. Esto es lo que tienen que aprender. Los estrógenos se producen en las células de la teca interna de los folículos. Aquí están los folículos. Aquí está un folículo, específicamente digamos que hemos sacado este folículo acá. Y esta es la teca interna, muchachos. Aquí se produce el estrógeno. ¿Y dónde se almacena? Se almacena en el antro folicular, en este espacio. Mientras el folículo sea de mayor tamaño, más estrógeno produce. Y aquí está el cuerpo lúteo, que también, chicos, ya lo conocen. El siguiente órgano es la glándula pineal. Está influenciada por los ciclos de luz y oscuridad. En reptiles es solamente un fotorreceptor. En mamíferos produce una hormona, la melatonina. Aquí está la glándula pineal. Si tratan de ubicar al hipotálamo, es este. Y aquí está lo que es la hipófisis, con su adenohipófisis y su hipófisis posterior o neurohipófisis. La glándula pineal se ubica en el extremo posterior del cuerpo calloso. ¿Qué es el cuerpo calloso? El cuerpo calloso es este. Esto es algo que quizá no han visto, porque hablamos acá de neuroanatomía. Pero ampliando un poco más sus conocimientos, como una simple curiosidad, este cuerpo calloso es el que contiene fibras nerviosas que interconectan ambos lóbulos, el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho. Y para que recuerden este cuerpo calloso, les comento que este cuerpo calloso es más amplio en las mujeres que en los hombres. Es una ventaja que tienen ellas. Y busquen en internet, vean por qué características les da, qué beneficios a las mujeres que tengan un cuerpo calloso más amplio. Ya, curiosidad cesada, vamos y continuamos con el tema. Continuamos con lo que son las hormonas.
Hasta el momento vamos con 20 minutos aproximadamente. Así que vamos a empezar clasificando a estas hormonas. Las podemos clasificar dependiendo a la estructura química que tienen en proteínas, esteroides, ácidos grasos o aminas. Cada una tiene un ejemplo, bueno, varios ejemplos o un ejemplo. En el caso de proteínas hablamos de la FSH, la LH y la oxitocina. Hormonas esteroideas, la testosterona y los estrógenos. Ácidos grasos, ejemplo la lipasa, que no participa en la parte reproductiva. Ejemplos de hormonas que son aminas, la melatonina. Y después vemos que se las puede clasificar también por la comunicación que tiene, el tipo de comunicación, en una neural, endocrina, parácrina o autócrina. Sencillas. Esta es una comunicación neural en la que participan lo que es una neurona presináptica y una postsináptica. Aquí vemos un axón de la neurona presináptica y un botón dendrítico de una postsináptica, presináptica y postsináptica. Y entre estas existe un espacio, el espacio sináptico. A esto se conoce como una conexión neural, aquella que mediante estos neurotransmisores, ya sea la acetilcolina, dopamina u otros, participan en la regulación de otra neurona, como en este ejemplo. Sencillísimo, ¿no? Cuando hablamos de la comunicación endocrina, hablamos que existe una célula emisora y una célula diana, una célula blanco, en donde también existe un torrente sanguíneo. Se produce la hormona de esta célula emisora, viaja por el torrente sanguíneo y llega a lo que es una célula diana. Y algo bastante importante en esto es que tienen bastante especificidad. Estas hormonas que están graficadas en forma azul y de forma circular solamente pueden encajar acá y no acá. Y de la misma forma, estas hormonas de color rojo solo pueden encajar acá, estas azules no acá. Eso es algo bastante importante que tienen que recordar, muchachos. La siguiente comunicación es una comunicación parácrina. En esta comunicación existe una célula emisora también y existen células blanco, pero les comento que no hay un torrente sanguíneo. Acá no existe torrente sanguíneo. La distancia de estas células no son muy lejanas, entonces las sustancias que son producidas, este mediador local, llegan a las células blanco sin la necesidad de un torrente sanguíneo. Y la última, la autócrina. Aquí la misma célula produce la sustancia química u hormona que va a autorregularla. Entonces tenemos una producción por acá, los receptores de la misma célula y cómo éstas interaccionan con esta. Una autorregulación. Sencillísimo, ¿no? Bueno, muchachos, eso es todo hasta el momento. En el siguiente video continuamos con esta parte de las
hormonas de las de producción. Así que me despido de ustedes con este mensaje. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día.